Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues hoy con mucha lluvia y sorprendentemente muy fresco. Yo creo que a todas nos ha tomado un poquito por sorpresa, ¿no? Estamos todavía, no sé si en verano, marzo, abril, mayo. Sí, apenas va a entrar el verano y ya estamos con algo de frío. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando y tomando en cuenta lo que se nos enseñó en el mensaje cuando estuvo aquí Rolando, que primero es Cantares y después es Hechos de los Apóstoles, o sea, que primero nos enamoramos, primero estamos con esa convicción tan fuerte en nuestro Dios y de ahí todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y el día de hoy queremos empezar a ver toda esta obra tan sorprendente de Jesucristo. Lo que Jesús hizo es algo sorprendente. En el banner, ahí se trató de poner una ejemplificación muy sencilla y muy reducida a través de fotos. Jesús nació, Jesús murió, Jesús resucitó y Él volverá, ¿sí? En términos generales. Y creo que conforme tú lo vas conociendo cada día más y más, tú vas viendo cómo puedes confiar en lo que su palabra dice, tal cual lo dice, ¿sí? Tal cual. A veces las personas leen algún meme, alguna frase que le mandan, algo que dicen, así unas frases bonitas en cuanto a expresión hacia otra persona o en cuanto a Dios. Está bien, no está mal, pero yo en ocasiones me pregunto, bueno, ¿y por qué en lugar de tomar esa frase así como muy armónica, muy bella, pero esas frases solamente hacen un impacto en tus emociones, no en tu espíritu? No en tu espíritu. Lo que cambia en tu espíritu, el que hace la obra de purificación, de salvación, de restitución, de bendición, de crecimiento es Jesucristo a través de su palabra y por el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, no que esté mal que conozcas ciertas frases, pero a veces te vas por lo bonito que una frase dice nada más, lo cual te va a durar ese día y la palabra te va a durar toda tu vida. Así que mi invitación es que la palabra sea nuestra fuente para sanar nuestras emociones, para levantarnos en libertad, para hablar de acuerdo a como la palabra dice, para no aceptar lo que no debemos de aceptar, ¿ok? Entonces, vamos a estar viendo esta obra tan sorprendente de Jesús para precisamente llegar al libro de los Hechos. Es la intención, ver algo de la obra de Jesús. Tendríamos que ver por lo menos los 4 evangelios. Bueno, no es cierto, es toda la Biblia. Pero vamos a querer de ver algo que es vital que entendamos de Jesús y entender y vivir esta llenura que ya tenemos del Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 14, dice el verso 1. En este capítulo 14, 15 y 16, es cuando Jesucristo empieza a hablar con sus discípulos, hace la promesa del Espíritu Santo, explica cuál es parte de su ministerio del Espíritu Santo y da algunas indicaciones muy hermosas para nuestra vida. De hecho, en el 17 es esa oración tan preciosa de Jesús hablando con el Padre. ¿Ok? Bueno. Antes del 14, el contexto está del capítulo 14 de Juan, en el mandamiento que Él nos ha dado. Dice: un nuevo mandamiento os doy. Y es muy hermoso, que os améis unos a otros como yo os he amado. Acuérdate que en el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. O sea, lo que me das, lo que haces a otros, así te voy a hacer a ti. Y aquí el mandamiento glorioso es un mandamiento de amor, amarnos unos a otros. El más próximo al que debes de amar es con quien vives, llámese como se llame. Llámese tus padres, tus hermanos, tu cónyuge, tus hijos, tus hermanas, tus tíos.
a ese es al que debes de amar. Y entiendo perfectamente bien que en algunos casos a veces son los más difíciles de amar, ¿verdad? Hay un dicho mexicano que dice, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Y es muy claro lo que está diciendo en el sentido de que queremos verdaderamente conocer a alguien, pues solamente viviendo bajo el mismo techo. Y al vivir bajo el mismo techo a veces no es fácil de amar a los que están junto a nosotros, pero hay muchos que sí se pueden amar. Hay muchos que sí sencillamente amas y correspondes a un amor que se te da, aún aquellos que son difíciles. A mí me gusta mucho ese pasaje que dice en Proverbios, la blanda respuesta aplaca la ira. La mejor forma de tratar con alguien que es difícil, que a todo pone controversia, que de todo quiere discutir, que de todo quiere renegar, que si está nublado porque está nublado, se va a mojar, si hay mucho sol se va a quemar con el sol. La mejor es la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, entender lo que Jesús hace, ¿sabes qué? Lo más hermoso y glorioso es lo que Él viene y hace en nuestro corazón. Y esto que Él hace en nuestro corazón es primero, ahora sí, primero yo necesito ser transformada y siendo yo transformada, mis relaciones vertical y horizontal tienen que mejorar. Fíjate lo que Jesús les dice a sus discípulos después de que les dice un nuevo mandamiento, amarse unos a otros. Antes de eso también Él dice cómo Pedro lo va a negar. Y Pedro, lógicamente, su respuesta es, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús sencillamente le dice en forma de pregunta, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En este contexto vamos a empezar a ver el capítulo 14. Y en el capítulo 14 lo que le dice es, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, los discípulos eran personas judías, ¿sí?, que aceptaban que había un solo Dios. De hecho, esa es la característica del pueblo judío, ¿sí? No eran, adoraban a muchos dioses, ellos nada más conocían al Dios verdadero, a un solo Dios. Entonces, Jesús claramente, después de decir que nos tenemos que amar, después de decirle a Pedro, pues te notifico que me vas a negar muy pronto. Y entonces le dice, a ver, no se turbe, o sea, no te agites, no te pongas en una situación donde te pongas a preocupar, a temblar, a tronar dedos, a inquietar. No. Así como ustedes como judíos tienen esa fe en Dios, que es un solo Dios, ¿sí? Crean en mí igual. Eso es lo que ahorita les está diciendo a sus discípulos. Nosotros hoy en el tiempo actual, con todo lo que hay de creencias, de filosofías, de avances en distintos aspectos del quehacer humano, a veces sí algunas personas entran en esa disyuntiva, ¿de veras Dios existe? ¿De veras Dios es real? Y desgraciadamente hoy hay tantas voces que lo niegan. Y es tanta la influencia de las famosas redes que este pensamiento humanístico de que yo puedo, yo tengo, yo soy, a mí me empoderan, a mí me respetan, yo, ha venido a traer el efecto de que muchas personas no creen, o desgraciadamente algunos que creen, llegan a veces a dudar si Dios es real. Pero sé que Dios se ha mostrado en tu vida en formas de las más lógicas y de las más ilógicas. Porque en muchas de las ocasiones la lógica de Dios es muy distinta a nuestra propia lógica. Entonces, en este momento se les está diciendo, no se turben, no se agiten, no se inquieten, ¿sí? Creen en Dios, creamos en Jesucristo. Hoy en el Nuevo Testamento
con toda la revelación que tenemos de Mateo a Apocalipsis y con el entendimiento de Génesis a Malaquías, y por la obra gloriosa de Jesucristo en la cruz, habiendo entregado su vida y resucitado, y por la obra de revelación del Espíritu Santo, nuestra fe se afirma. Tú y yo podemos decir: creo en Dios y creo en Jesucristo. O sea, Jesucristo es una persona que tiene mi fe puesta en Él, que tiene toda mi confianza en Él. Es absoluto lo que yo entiendo que a Él, palabra que Él dice en su palabra, o Él me habla a mi corazón y a mi oído, le doy todo el crédito. Porque el único que puede conocer mis pensamientos y mis inquietudes es solamente Dios. Y a través de Jesucristo nos habla por el poder del Espíritu Santo. Entonces, mira, si alguna duda en algún momento Satanás ha querido venir a poner en nuestro corazón, inmediatamente el Espíritu Santo a nuestro oído viene, o a nuestro corazón, y nos habla y nos abraza y nos afirma, y decimos: no, qué bárbaro, ¿por qué estaba pensando eso? No, yo te creo, Señor. Yo te amo. Entonces, nosotros creemos en Dios y creemos en Jesucristo. Por lo tanto, no tenemos por qué inquietarnos, no tenemos por qué agitarnos de lo que estamos viendo alrededor. Lo que se ve hoy en el mundo no es algo fácil o sencillo. Hay mucho avance en muchas cosas. A mí lo que a veces, la pregunta que me surge es que hasta dónde nuestro Señor y Dios le va a permitir al hombre seguir avanzando en conocimiento, seguir avanzando en tecnología, seguir avanzando en ciencia, porque todo lo que vemos es algo que Él permite, pero también entiendo en mi corazón que llegará un momento que dirá: hasta aquí llegas, no puedes conocer más. Entonces, viene después esta frase tan bella que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Cuando habla de morada, es de un lugar donde Él se queda, no que va y viene. Él se queda, Él permanece e indica que estamos unidos a Él. Ahora mira, no sé si tú ya lo habías pensado, pero hoy que estaba preparando esta pequeña plática contigo, Dios traía a mi mente esto, nunca lo había pensado o visto. A lo mejor alguien ya lo vio, yo apenas lo vi. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, esto es antes de la crucifixión. El versículo 2 de Juan 14 es antes de la crucifixión. Esto ya se cumplió. ¿Por qué? Porque cuando habla aquí de morada, está hablando de establecerse, de quedarse. Y Él se estableció en nuestro corazón y se quedó porque le hemos aceptado como Señor y Salvador. No solo murió, sino resucitó, y más adelante vamos a encontrar que dice: no los dejo huérfanos, envío al Consolador. Entonces, esta palabra está ya cumplida en nosotros. No es algo que hará en el futuro, ya está hecho, porque hoy somos su morada, y sencillamente cuando habla de preparar es porque nos iba a incluir en el linaje del cual Él venía. Él procedía del Padre. De ese linaje hoy somos. Preservó su línea genealógica, por eso una nación, por eso después una sola tribu, y por eso de ahí viene Jesucristo.
Y por eso dice hoy que de ambos pueblos hizo uno, tanto del judío como del gentil. Los que no somos de sangre judía física, hoy sí somos del linaje de Dios. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de pecado y nos ha venido a ser parte de su linaje. Hoy sí somos parientes. Hoy sí tenemos el ADN del Padre a través de Jesucristo. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el libro de Hebreos que nosotros pertenecemos a la congregación de los primogénitos. En nosotros está cumplido lo que está puesto ahí en el banner. Nació, murió, resucitó y lo estamos esperando. Entonces, esta parte nos queda muy claro el camino al Padre a través de Jesucristo. Que eso es algo que es importante que entendamos. ¿Sí? Y fíjate qué cosa tan bella, el verso 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Ya se fue. Ya entramos juntamente con Él. Porque eso es algo glorioso, maravilloso de la salvación. La salvación se hace vigente en el momento que aceptamos a Jesús. Esa sangre del Cordero que se derramó hace 3 milenios, ¿sí? Hoy se acepta una persona, o hoy cuando yo lo acepté hace unos años, es tal el poder y la vigencia de nuestro Dios. Él habita la eternidad, Él vive en un tiempo presente continuo. Quien necesita entender el pasado y el futuro y el presente somos tú y yo, no Él. No, Él habita la eternidad. Y cuando aceptamos a Jesucristo hemos entrado a eternidad, porque hoy Él habita en nosotros, hoy Él nos sostiene, hoy Él nos porta. No yo a Él. Entonces cuando dice aquí, y si me fuere y os prepararé, o sea, ese linaje del cual tomamos por haber aceptado a Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso es lo que estamos esperando. Su segunda venida, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el Espíritu estamos donde Él está. Porque dice la palabra en Efesios que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, en el Espíritu, ¿sí? Pero llegará el momento que este cuerpo, que se degrada y que en su momento aquí en esta tierra enfrentará este cuerpo muerte, pero mi espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, es sorprendente lo que Jesús ha hecho. Es sorprendente lo que nuestro Jesús da. Es sorprendente el lugar que tenemos. Por eso la importancia en nosotros que hablemos como Él habla, creamos como Él cree y vivamos lo que Él es. Mujer, no enfrentes la vida diaria desde tu dolor. Enfréntalo con las palabras de nuestro Señor y Dios en victoria, en salud, en sanidad en nuestras emociones. Victoria, porque Jesucristo murió y resucitó. La salvación no estaría completa si no hubiera muerto y hubiera resucitado. Nació, murió y resucitó. Sentada en lugares celestiales con Cristo en Efesios, así tengo que enfrentar la vida diaria. Es sorprendente Jesucristo. En nuestro espíritu hay una victoria total. Y ya no le tenemos miedo a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? No hay muerte para nosotros, hay paso a eternidad. Con ese entendimiento es que tenemos que enfrentar la vida aquí todos los días. ¿Qué te preocupa? Mira, claro, podemos tomar y hablar sobre ciertas emociones
que aquejan mucho a las mujeres. Pensando en esta plática, yo decía, Señor, ¿de qué les hablo? Y sí pensé que es lo que más puede aquejar a la mujer. Pero si yo empiezo a hablar de emociones tal cual, el hablar y describir una emoción no te lleva a la victoria. He aprendido que si yo hablo sobre soledad, sobre tristeza, sobre dolor, sobre angustia, no van las personas a la victoria. Pero si les hablo de Jesucristo, las saco de ese lodo cenagoso, como dice la palabra, me levantó del lodo cenagoso. Ese pasaje de los Salmos, porque lo viví en algún momento, yo sentí como Dios vino y me sacó de ese lodo donde yo estaba, de mis emociones, y me trajo a su luz admirable. La obra de Jesucristo es sorprendente y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es tu camino hoy, 2026. Él es tu verdad hoy, 2026, y Él es tu vida. Lo que aquí enfrento en el ámbito natural, lo tengo que enfrentar en base a su camino, en base a su verdad y en base a su vida. Dice el Salmo 103. Quiero leer, con eso termino y aquí me quedo. Vamos a estar viendo Juan capítulo 14, 15 y 16 para llegar a esta vida del Espíritu Santo que tú ya tienes todo el derecho. Fíjate cómo dice el 103 verso 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Sabes qué es eso de que por eso Israel no aprendía más que ver obras? Los milagros no transforman a la gente. Les cayó el maná, les abrió el mar, les proveyó comida, codornices, tuvieron todo lo que necesitaban. Pero ¿sabes qué pasa? Eso no hubo un cambio en la vida de las personas. Hay personas que vienen y piden milagros y claro que vamos a seguir orando por milagros. Claro que sí, porque es parte de la vivencia del Espíritu. Pero esa persona tiene que estar afirmada en Dios, milagro o no milagro. Dice aquí, sus caminos notificó a Moisés, marcó sus pisadas, el curso de la vida diaria, la forma de comportarse, de acción. Si yo conozco a Jesús como mi camino, que me enseña cómo vivir, cómo hablar, cómo accionar, cómo reaccionar, ese es mi Dios y Señor, así de sencillo. Y las situaciones no me van a mover de la fe en mi Señor y Dios. Jesús es sorprendente. Esta semana, sorpréndete de Jesús. No vayas a enfrentar las cosas desde tus emociones, enfréntala desde tu Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes.